querida familia de EWTN Radio Católica Mundial. Aquí estamos una vez más aquí para que nuestra fe sea una fe en vivo. Vamos a viajar hacia un estado aquí de Norteamérica, un estado muy bonito, el Carolina del Norte, donde tengo en esta tarde conmigo a Eileen Marie Nora. Eileen, gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias por invitarme. Agradezco por su tiempo. Es un honor estar con ustedes. Bueno, el honor es para nosotros poder tener invitados, invitadas, hay que hablar también en femenino, invitadas como tú aquí en Nuestra Fe en Vivo, Eileen. Eileen, tú eres nacida en una parte de esta América Latina que queremos muchísima, República Dominicana, y creo que tú naciste en una población que se llama Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Así mismo es. Soy dominicana, nacida en Santiago de los Caballeros, toda mi familia somos dominicanos. Y bueno, sí, por la gracia de Dios, nací allá, después viajamos a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, vivimos ahí, y de Santo Domingo a Estados Unidos, Miami y ahora en Carolina del Norte. O sea, la familia ha estado emigrando. Pero con el corazón, bueno, ¿verdad? Pero, internacional y bueno, y con República Dominicana en el corazón, por supuesto. Claro, no, República Dominicana es algo que no se puede nunca sacar del corazón, no solamente a los dominicanos, sino quien ha conocido República Dominicana se enamora de ese bellísimo país, de su gente, de su folclore, de su clima, y bueno, ahora estamos también pues muy tristes por lo que ha pasado en este país vecino a República Dominicana, en Haití, que hace unas semanas tuvieron ese otro terrible terremoto, ¿verdad? Qué cosa más triste ver que un país vecino a República Dominicana le han caído tantas calamidades en tan poco tiempo, Eileen. Sí, ahora también una tormenta. Pero bueno, lo importante es que aunque uno esté físicamente lejos, la oración llega. Entonces estar orando por nuestros hermanos haitianos, por Cuba y toda la situación de Cuba y todo lo que está pasando, no solamente en Cuba y en República Dominicana, en el mundo. Entonces, pues, gracias a Dios que podemos refugiarnos al Señor y el Señor, pues, derramar las gracias que necesitamos y que necesitan ellos en este momento. Definitivamente es terrible. Una situación así es. Que uno no puede creer, sí. Gracias, que no podemos refugiar. Oye, pero antes de que entremos en el ministerio, en la obra que estás involucrada, cuéntame un poquito, ya que nos contaste que naciste en Santiago de los Caballeros, ¿cuántos son de familia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu formación religiosa, Eileen? Bueno, gracias al Señor, pude nacer en una familia católica practicante. Mis padres, mi mamá desde joven, su familia, mi abuela, pues eran también católicos practicantes y ellos estaban acostumbrados a ir a la Santa Misa. Incluso mi madre desde joven, desde los 15, ella con un ministerio que tenían, iban a los matrimonios que no estaban casados por la iglesia. Fíjate, de los 15 años, ella iba con un grupito a ayudarlo a entender la gracia del sacramento del matrimonio y a prepararlo con el grupo que ella servía. Entonces, pues, en ese hogar nací. La de mi padre también, mi abuela, sobre todo, era por parte de mi papá, era terciaria franciscana, entonces era una mujer de mucha oración, que fue la que ayudó a que toda la familia fuera practicante y amara al Señor. Entonces nazco en un matrimonio que yo digo que es santo, porque mis padres tienen muchos años de casados, 50 años de casados, más o menos, y parecen novios. Es un testimonio para todos nosotros, los hermanos, los hijos de ellos, y nosotros como hermanos, el ver a nuestros padres que se aman tanto. Es verdad, para los que no creen en el matrimonio, un matrimonio que ora junto, y entonces en ese ambiente nacimos, un matrimonio de oración y que con el tiempo pues han crecido también en esa intimidad con el Señor. Y somos 5 hermanos. El mayor, que se llama Manuel Antonio, mi hermano mayor. Después de Manuel vino una hermana que se llamaba Jennifer, que murió a los 8 meses. Después de mi hermana que se adelantó al cielo, entonces el Señor le mandó mellizas a mi familia, a mis padres. Yo soy melliza, entonces mi hermana melliza se llama Yvette Marie y yo Eileen Marie. Y después de nosotros, mi hermana Angie.
Entonces, pues, en total 5, una en el cielo y 4 acá Ajá, todavía, trabajando para ir al cielo también. ajá, Entonces, pues bueno, ajá, nacimos en un ajá, lugar así, una familia muy unida, gracias a Dios. ajá. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi padre se llama Ricardo Antonio Lora y mi mamá Aguedelena Lora, de Lora, Bretón, ella es apellido Bueno, Bretón. entonces a este matrimonio le mandamos un gran abrazo y un beso en el Señor y bendiciones por todos estos 50 y los años que aún el Señor les dé de matrimonio. Y es una de las pocas veces que he oído, Aileen, que tú dices que ves un matrimonio que han tenido ya pues esta dicha de llegar a lo que llamamos las bodas de oro, ¿verdad? De los 50 años Sí, y que como tú dices que se siguen viendo como novios. Qué hermoso testimonio. Eso vale más que 1000 libros, ¿no crees? sí, sin duda. Por cierto, yo le digo a mis padres que compartan su testimonio con otra pareja y lo han hecho con los jóvenes. Hemos tenido la oportunidad de agarrarlos para que le hablen a los jóvenes que hoy día Ajá. piensan que tienen miedo al matrimonio mucho y otros piensan Sí, que sí, no sí, dura sí, sí. mucho también. Entonces, para que ellos vean que es posible. Ajá. Y bueno, fue una experiencia tan tal que después de ese retiro que ellos participaron, sirviendo, contando su testimonio, pues todos los jóvenes querían oír más y de ahí mi padre escribió un libro del matrimonio, precisamente de su Ah, testimonio del matrimonio. Sí, el matrimonio, una decisión para toda la vida, así le llama al libro. Así que para evangelizar, gracias a Dios. Así que y para que ese veas, libro, ese libro está publicado, ¿se puede conseguir ese libro, Aileen? sí, está en Amazon. Se llama así, El matrimonio, Ah, una decisión para toda la vida. Es Ricardo Antonio Lora. Sí, o Ricardo Lora le puse, a sí. ver, repítelo, Sí, repítelo, porque hay mucha gente claro que que va a sí. querer escribirlo ahora para pedirlo y comprarlo y leerlo. A ver, el matrimonio para toda la Matrimonio, vida. Autor, una decisión. A ver, una matrimonio, decisión. una Ujú. decisión para toda la vida. Es Ricardo Bien. Lora. Sí, en Amazon lo pueden Bueno, conseguir. Y es con la finalidad de evangelizar. Sí, el que surgió esto claro, por la inquietud que despertó en los jóvenes esa vez que compartieron su testimonio, porque la verdad que es muy ajá, hermoso. Y fíjate, tú dices para la boda de oro, es que cada año que ellos han vivido ha sido de oro. Para nosotros así lo vemos en la práctica. Sí, yo nunca he visto a mis padres ajá, molestos, o sea, claro que se molestan, pero la forma en que lo manejan es pura gracia, como digo yo. El Señor le da la gracia de que el diálogo esté, de que tú no oyes gritos, tú no oyes lo que se oye tal vez en otros hogares que no está el Señor ahí en las vidas de ellos. Pero ujú, sí, entonces en mi casa, imagínate, ujú. todos los viernes iniciamos el rosario abierto al público, ¿verdad? Entonces llegaba gente a mi casa, eso era en Santo Domingo, ya cuando nos mudamos de Santiago a Santo Domingo, perdón, en Ujú, República Dominicana, en la casa eran las puertas ujú. abiertas y se llenaba de seminaristas, porque teníamos un seminario más o menos cerca. Entonces la Madre Santísima nos traía el coro, que eran seminaristas. Llegaban muchas familias y jóvenes y de todas las edades a la casa y hacíamos el rosario todos los viernes abierto. Y de ahí surgieron, cuando ya nos mudamos a Estados Unidos, pues en muchos hogares de esos mismos, ellos abrieron sus casas para hacer el rosario. Y todavía hacemos el rosario en Guau. familia y sí. Entonces, el fruto de Ajá, verdad, el estar con María Santísima, el rosario que une a la familia, pues eso no, esa gracia nos ha claro, regalado el claro, Señor a nosotros como familia. claro, Así que claro. en Oye, ese hogar me hemos interesa, crecido. qué lindo, me interesa muchísimo. Nunca había oído yo algo como lo que me estás contando tú, Aileen. Entonces el rosario, la casa estaba abierta. ¿A qué hora es que se abría la casa para que la gente que quisiera venir a rezar el rosario del vecindario, de cualquier otra parte, llegara a la casa? ¿Y Bueno, a qué era hora se abría la casa para el rosario? iniciaba a las 8, de 8 ya nos quedábamos hasta tardísimo conversando y todo. Y la gente que llegaban antes tocaban el timbre, pero casi siempre dejamos las puertas sin seguro. Ya todos entraban y Oh, ya sabíamos, sí, sí. Y entonces todos iban al patio de la casa que teníamos, que siempre recuerdo con muy gracioso, ¿no? Había una mata de mango, una mata de aguacate, y en pleno rosario se oían los mangos cayendo, la gente rezando Ave María, agarraba el rosario, lo ponía abajo de su silla y seguía.
y seguían orando. Y al final del rosario todo el mundo salía con su mango, con su aguacate y con todo. O sea que fue una experiencia hermosa que el Señor nos regaló. Acá lo hemos abierto con el grupo, los jóvenes y esos que vienen a la casa, ya aquí es diferente el ambiente, ¿verdad? Pero van invitando a otros y llegan. Ahora estamos recién mudados a Carolina del Norte, entonces lo hacemos entre nosotros y estamos empezando más bien a conocer, sí. Pero Claro, eso nos claro, pasaba y claro. nos recordamos, Pero recordamos con mucho sí, cariño todos esos momentos, sí. déjame volver a esa imagen que me la acabas tú de plantear tan gráficamente que es interesante, ¿no? Entonces, al que le cayó un aguacatazo, pues el aguacate era para él. El que le cayó un mangazo, el mangazo era para él. Claro que sí, pero fíjate, como estábamos orando, nunca a nadie en todos esos años le cayó algo en la cabeza, sino que la rama sonaba y era increíble. Agarraban su aguacate y su mango y todo el mundo no rompía el momento de oración, para que De veas que la madre oración. hace todo Ajá, perfecto. Sí, entonces fue lindo conocer ajá, muchos ajá. seminaristas que después ahora sacerdotes, muchas familias que estaban alejados del rosario, de la madre, de la iglesia y que Ujú, volvieron a través de esa oración. Así que, y ujú, nosotros mismos como familia, que tal vez ujú, Aileen no hacía el rosario diario y entonces a raíz de abrir la casa los viernes empezamos a hacerlo diario, el rosario, cada uno individual y en familia juntos, fijo, los viernes. Así que ujú, fue ujú. una gracia para todos. Mis hermanos que se han ido Oye, casando, pues también oran. ajá, dime. Ah, qué bien. No, que digo yo, Yo soy muy también. preguntón y hay cosas que luego me llaman la atención. ¿Y por qué el rosario en viernes y no en sábado, que es el día, digamos, más tradicional para la Virgen María, el sábado? ¿Por qué viernes? Empezábamos el viernes para seguir con la madre, porque estábamos hasta tarde. Pero fue porque una vez que estábamos en oración, ya el Señor fue poniendo que quería, cuando orábamos y todo, que hiciera en ese lugar y que fuera Ujú, y puso viernes y todo. Y entonces ujú, urge ujú. el que fuera el viernes. Entonces empezábamos el rosario reparando el corazón de Jesús. Y bueno, ya el sábado Qué era bien. el de la madre, ¿no? Pero empezábamos el viernes con la madre Claro, reparando el claro, corazón de su claro, hijo. Pero todo eso fue en claro, oración. El claro. Señor fue poniendo todas las pautas y nosotros haciendo lo que Él quisiera. Nunca nos imaginábamos que iba a Qué ser un bien. regalo para todos. Y la verdad es que lo ha sido. Ujú. Así que Claro, gracias al claro. Señor por eso. Oye, y después ya de su movimiento de República Dominicana a Miami, ¿cómo fue ese tránsito hacia los Estados Unidos? ¿Por qué razón se mueven ustedes aquí a los Estados Unidos, concretamente al sur de la Florida, a Miami, donde actualmente pues yo tengo mi residencia, Aileen? Sí, ¿verdad? Bueno, fue que la familia fue discerniendo y fuimos creciendo. Mi hermana quería estudiar fuera, eh, bueno, seguir ella estudió medicina y quería venir a Estados Unidos. Mi hermano mayor había nacido, mi papá se ganó una beca cuando, cuando estaba Ah, estudiando, se ganó una beca y lo enviaron a Carolina del Norte, a donde estamos ahora. Entonces él estudió mm, acá y ahí se casó con mi madre que conoció en República Dominicana cuando se ganó la beca. Se casa, nace mi hermano mayor en Carolina del Norte, en Chapel Hill, y entonces ah, a mi hermano mayor nace ahí y luego mi padre termina el estudio, regresa a República Dominicana y ahí nacemos todos los demás. ah, Entonces mi hermano se va a estudiar fuera y entonces así, pues toda la familia para unirse nos fuimos yendo todos juntos a Miami y entonces en Miami, pues ya hace poco emigramos ahora aquí otra vez a Carolina del Norte. Eso le estaba diciendo a mis padres, ¿quién iba a ujú. pensar que ustedes iban a volver donde empezaron su familia en Carolina del Norte? Mira, Y aquí estamos. Que él siempre le gustó, es muy ah, bonito, qué muy interesante. tranquilo. Sí, así el Señor Ujú, tiene sus planes que uno nunca ajá. sabe, ¿no? Sí, así fue como Oye, pero llegamos qué acá. interesante cómo está todo ligado, ¿verdad? Después de Dominicana, Carolina del Norte, Miami, Dominicana, regresan y hoy día la familia todos están ubicados nuevamente en Carolina del Norte. Es una historia bien interesante, cómo Dios tiene un plan, como dice Dios, obra en maneras que no podemos nosotros imaginarnos, ¿verdad?
sin duda, sin duda. Pero estamos disfrutando que estamos juntos. Ujú. Yo pienso, hay personas que me dicen, bueno, y no te hace falta Miami, no me te hace... Bueno, yo pienso que donde está la familia junto, uno es más fácil, uno se adapta rápido si está junto a la familia. Si está solo es más difícil, ¿verdad? Así que eso es lo que ha permitido Ya, que estamos como si estuviéramos en casa, o sea, en cualquier lado es lo mismo, ¿no? Pues exacto. nos sentimos así, sí, gracias al Fíjate, Señor y por eso. yo he tenido cientos de entrevistas con todo tipo de hermanos y hermanas en el Señor, pero es la primera vez que escucho de una familia que prácticamente pues han emigrado, se han movido, manteniendo esa unidad familiar como algo importantísimo para todos, ¿no? No que uno se fue para allá, el otro se fue para acá, el otro se fue para el otro lado, sino ustedes han tratado de mantener esa unidad familiar, que es importantísima, Aileen. Porque hoy día uno de los grandes ataques que tenemos en el mundo, concretamente, es el ataque contra la familia. O sea, vamos a hablar de esto Sí, un poquito sí. más adelante, pero hoy día el poder mantener una familia es realmente es vital. O sea, es asunto de vida o muerte. Casi yo lo pondría así. ¿No te parece a ti? Así mismo es, lamentablemente. Pero bueno, ¿acaso no es esa una de las promesas de la madre con el rosario? Familia que reza unida, permanece El unida. Yo padre creo que esa es Peyton. la respuesta, esa es la respuesta. Tengo a mi hermana Ujú. melliza, que es la única que está en Texas, eh, y ella pues Ajá. estuvo recientemente acá con nosotros. Ella es la única que falta de la familia para estar todos realmente unidos, pero siempre estamos en contacto y estamos haciendo el Claro. rosario hasta juntos por el teléfono, por el Ajá. teléfono, por WhatsApp, nos llamamos todos y nos unimos a hacer el rosario. Entonces ella es la única que está A físicamente ahora ver. mismo así. Pero de alguna manera el Señor nos A, une. A ver, El repíteme Señor- esto porque me parece lindísimo, porque quizá les está dando una pista a muchas familias que no necesariamente tengan que vivir juntas, que eso sería lo mejor, pero qué lindo lo que tú dices, ¿no? Que se deciden que quieren rezar juntos y aunque sea el teléfono el instrumento, pero están unidos en esta oración. Qué cosa más bella, ¿verdad? Sí, claro que sí, la verdad es que sí. Todos ahí coordinamos y con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, recuerdo que estábamos buscando la manera de que eso no fuera algo que nos alejara del Señor, sino que nos uniera también más en ese Ujú. momento y en todo este tiempo que estamos pasando. Entonces, pues empezamos a hacer el rosario así, con mi hermana melliza, para unirnos todos. Entonces ha sido maravilloso. Entonces los Ajá. niños también de mi hermana se unen con los niños de ella a hablar y todo y a Ah, compartir y también lo pongo a hacer la coronilla de la misericordia. Entonces están todos pues se sienten unidos, ¿verdad? Los niños conociéndose y todo más también, como van cambiando con la edad, pues se sienten que se conocen claro, y así es, y así es. Así que sí, la tecnología claro, se puede utilizar para muchas cosas buenas también. Entonces, pues en este caso ha sido claro, una claro. maravilla. Sí. Así que la familia que no esté junta, Qué este sería interesante. lo mejor. Sí, señor. Por Pues supuesto, bueno, no. La cuando familia llegamos a es la Miami, célula básica. Ujú. sí, señor. La Y familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. O sea, si la familia en la iglesia o en la sociedad no vive esa vida familiar, es realmente un problema grave que es el que estamos viviendo en esta sociedad actual, Aileen. Yo creo que uno de los diagnósticos que pudiéramos hacer de la crisis de nuestros tiempos es que se ha desintegrado o se ha tratado el actual sistema de desintegrar esa célula básica que es para la sociedad y para la iglesia, la familia. Así que me parece hermosísimo el testimonio que tú nos estás contando de cómo se ha mantenido unida esta familia. Tú me ibas a contar algo de Miami. A ver, cuéntame. sí, no, sí, y es cierto lo que dice, y eso es que el Señor cree en el matrimonio, el Señor cree en la familia, y el Señor quiere Ujú, hogares santos ujú, y matrimonio santo. Y el Señor no ujú, importa la época, porque dicen, mucha gente dice, bueno, pero ahora es muy difícil vivir un matrimonio estable, un matrimonio santo. ujú. Pero el Señor, que es el santo, da la gracia para que así sea, ¿verdad? El Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, la clave está en estar con el Señor, que sea una persona de Ujú. oración, que invite al Señor a su vida, a su relación, en discernimiento, antes del noviazgo, durante y después para tener un matrimonio como al Señor le agrada.
Y entonces mis padres le doy correcto. gracias al Señor porque mi madre se tomó el tiempo para orar y pedir por su esposo. Lo aprendí de ella y mi familia, todos aprendimos de mi madre. Y mi padre decía que él también oraba por su esposa, por su futura esposa. Entonces esto es fruto de pedirle, de tener al Señor como amigo y como caminar junto a Él, ¿no? Esto es fruto de esto. A Lo ver, otro es cuando uno se exacto. aleja del Tocaste, Señor. tocaste un punto que me interesa que lo amplíes, porque es interesantísimo. O sea que tu papá, actual papá, tu único papá, y tu mamá, antes de conocerse, oraban pidiéndole a Dios que les diera el hombre que él quería, la mujer que él quería. Sí, Y fue el Señor o el que sea, entonces en sí, algún momento los contactó y era realmente la pareja que Dios quería. Te digo esto porque hoy día, Aileen, tú sabes que está totalmente desprestigiada la idea del matrimonio, ¿no? Hoy día un hombre y una mujer se gustan más que nada físicamente, sexualmente, y piensan que eso es todo, ¿no? Pero tú estás hablando de algo interesantísimo. Cómo un hombre puede pedir, un hombre soltero, puede pedir al Señor que le dé la esposa que él quiere, y una mujer soltera puede pedir el hombre que él quiere, y en algún momento determinado llega ese encuentro entre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces? ¿Qué pasó con tus papás? Amplíame un poquito este punto que me parece sí, claro que bellísimo. sí. Lo hermoso es que, qué hermoso que ellos tenían pues una relación con el Señor. Entonces, al tener una relación con el Señor, ellos Ah, como, ¿verdad? Entonces ya toda su vida pues oraban, confiaban, ya había una amistad y, ¿verdad? El Papa San Juan Pablo II decía, el Señor nos llama amigos a nosotros y estamos ajá. llamados a esa intimidad con Él. Entonces ellos tenían al Señor en su vida y entonces el colocarle el anhelo de tener una persona en su vida, se lo ponían al Señor. Entonces mi padre oraba por esa, no como él la quería, sino Señor, mira, yo quiero un matrimonio que tú seas lo primero. Mi mamá pedía lo mismo, que fuera alguien que lo amara a él por encima de todo, porque sabiamente sabía Ujú. que si amaba al Señor iba sabía lo que era el sacramento, sabía lo que era el matrimonio, ser esposo, ser padre, que sabía, ¿verdad? Y entonces que el Señor iba a darle la gracia. Entonces, eso pasó, lloraron, discernieron, se encontraron y estuvieron orando. Mi mamá dice que ella vestida ya de novia, ella le decía al Señor, mira, si no es, quítalo, Señor. Y yo, no, ¿cómo va a ser? En ese momento había que decirle, Señor, transfórmalo, mejor dicho, pero no, mi mamá estaba, yo me río y le digo eso a mi madre, pero ella estaba decidida a que si no era la voluntad del Señor que él fuera su esposo, que lo quitara de su vida. Y eso definitivamente es fruto de una confianza en el Señor. Entonces, pues mi padre Ujú. en ella veía esa madurez espiritual, siendo aún ella joven, y eso permitió pues, que el Señor bendijera ese matrimonio. Que la verdad que mi padre no tuvieron, en el caso de mi papá, eh, en el caso de ellos, veían muchas familias alrededor de ellos que eran divorciados, y sin embargo ellos pudieron vivir Ujú. algo que ha sido un ejemplo para nosotros como hijos. Estoy muy agradecida al Señor por eso. Ujú. Sí, me acuerdo mi Ajá. hermana, Y, para y, salir esto, pero mi hermana hizo mi hermana con eso de mi madre y toda, pero mi hermana fue al Santísimo y escribió una carta al Señor como una entrega, de que Señor, te entrego mi anhelo del matrimonio, porque recibe uno mucha presión. Óyeme, si te ven sin sí. novio, eso es un problema. Si te ven con novio, que te cases. Y si te casas, que dónde están los hijos. Entonces, la sociedad te hace, permite eso, todo el mundo hace eso, que no está bien, ¿no? Y Ujú. entonces mi hermana, que la Ujú. presionaban mucho porque estaba estudiando medicina y no la veían con novio y esto, mi hermana fue al Santísimo y fue como una decisión de ella, Señor, esto a mí no me quita la paz, yo te lo entrego, te entrego mi anhelo de tener una familia, yo estoy estudiando, Señor, bendice mi estudio, dame la gracia de que sea un esposo según tu corazón, y le detalló al Señor, le detalló todo y se lo dejó ahí dentro de algo en la capilla donde se ponían las peticiones y entonces le entregó al Señor eso y eso permitió que ella pudiera seguir estudiando y estando en paz, que nada de afuera, ¿verdad? Le quitara esa paz de que el Señor iba a proveer en el momento que él sabía y que ella iba a tener ese discernimiento y así fue. Después conoció el que ahora es su esposo. En el momento que menos imaginó, ella estaba en misa en el Santísimo
o en la misa se quedaba un ratico con el Señor y ahí conoció al que es su esposo Ricardo, Ricky, Ricardo José. Ah, Ella decía, Señor, un San José. Bueno, le salió Ricardo José. Y entonces ella le pedía al Señor, además de que lo primero, que nunca se había olvidado, lo mismo, alguien que lo amara a él por encima de todo. Eso era lo que ella le pedía. Y que pudieran juntos servir en el matrimonio. Ella le pedía eso a mi hermana y el Señor le regaló así a él. Y me recuerdo que de ñapa, como dice, ella le dijo, Señor, y si toca guitarra mejor, porque me gustaría que te cantara. Entonces, yo recuerdo, nos conocimos todos juntos, porque el padre nos llamó en esa parroquia a servir y nos llamó un grupo de jóvenes y dentro de ellos estaba ah, el que es su esposo ahora, mi hermana, yo, y el padre nos llamó para servir en un retiro de 1000 jóvenes. Y entonces recuerdo que wow. estábamos organizando el retiro con el sacerdote y de ahí conocimos a Ricardo, a Ricky, cariñosamente a Ricky. Y entonces Ujú. ahí me acuerdo que bueno, fue surgiendo esa amistad que ella fue orando al Señor ¿verdad? Y cuando, porque veía que tenía todas las cualidades que ella había escrito en esa carta. Aún así, que es muy importante, por eso como luego vamos a hablar de esto, pero me adelanto ahí que ella, por ejemplo, aún así era perfecto, ella oraba para pedir discernimiento. Señor, ¿es esta la persona? Bendice esta amistad que está surgiendo, dame la gracia de llevarla como a ti te agrada, y claro que el Señor da la gracia. Y entonces Ricardo, Ricky, también estaba Wow. orando por lo mismo. Y entonces lo más hermoso era que un día viene Ricky Ray y saca su guitarra y le canta una canción al Señor. Y ya yo dije, no, aquí se muere mi hermana, se muere. Pero así fue como el Señor le permitió pues un matrimonio también, pues un matrimonio que está caminando y sirviendo al Señor. Entonces juntos como Ajá. matrimonio sirven al Señor. Sí, así que para que vea lo Ujú. que, Pepe, lo que el Señor puede hacer cuando uno lo pone en su vida, definitivamente. Así Es que, interesantísimo esto y creo que tú estás abriendo un panorama que pocas veces yo había escuchado, testimonios como esto, lo de tu papá y tu mamá, lo de tu hermana y Ricky. Así que creo que esto que nos has contado de la vida real, que no es un libro, no es una novela, es de la vida real, estás haciendo pensar a mucha gente, mi querida Eileen. Mira, tenemos que ir ahora a un breve cortecito, tenemos que claro, ir a identificación de planta, pero vamos a volver contigo. Y les pido a ustedes, quédense porque ahora vamos a abrir el panorama en el cual Aileen está sirviendo al Señor, que es interesantísimo. Volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos en Charlotte, que nunca mencioné el lugar de North Carolina, de Carolina del Norte, donde nos encontramos con Aileen. Aileen, me tienes encantado con estas historias de la vida real, tanto como fue lo de tu papá con tu mamá, lo de tu hermana con su esposo actualmente, etcétera. Es fascinante porque son historias de la vida real, ¿no? Y creo que nos estás dando una gran catequesis en cuanto a cómo es que los jóvenes hoy día deben de, sobre todo los jóvenes que quieren hacer el plan de Dios en su vida, deben de plantearse lo que puede ser su futuro, si es que el Señor los quiere como un matrimonio o si es que el Señor los quiere como solteros, que también es otra vocación. Así que qué interesante todo esto, Aileen. Ahora, yo quiero volver porque tengo entendido que tú formas parte de una obra, un movimiento que es, eh, se Castos por inició amor. aquí en Miami, que se llama Castos por Amor. Cuéntame un poquito cómo nace y qué es Castos por Amor, Aileen. Claro que sí. Bueno, mira, el Señor nos fue poniendo en el corazón ese anhelo de defender, o más bien, sí, de defender que la verdad del Señor. O sea, vivíamos nosotros en una familia, como le he contado, y entonces veíamos jóvenes viviendo con los novios, un desastre, ¿no? Lo que vemos hoy día en todos lados. Uh -huh, Y había uh -huh, uh -huh. yo no te sé explicar, pero había un fuego en el interior que no nos dejaba como tranquila, mi hermana, a mí. Y entonces estábamos con esa inquietud de hacer algo para decir, oye, sí se puede vivir en castidad, oye, sí se puede esperar hasta el matrimonio, sí
o sea, se puede caminar de la mano del Señor y tener relaciones sanas y santas porque el Señor da la gracia. Entonces, y sí, el Señor está vivo y sí podemos conocerlo y tenerlo en nuestra vida. Y bueno, ahí el Señor fue poniendo eso en el corazón y nos une con un hermano del movimiento que en ese momento recibió una sanación en su sexualidad. Y él estaba orando y quería también hacer algo para hablar de castidad y decir la verdad del Señor. Y entonces el Señor nos une, mira cómo trabaja el Señor, nos une a todos y empezamos a orar. Y recuerdo que nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer que los jóvenes quieran venir y que los matrimonios quieran venir? Y yo me acuerdo que nos rompíamos la cabeza pensando y empezamos entonces a orar juntos, que eso fue lo primero, y el Señor a trabajar en nosotros. Qué belleza, ¿no? Entonces nos puso, había un sacerdote en ese momento, el padre Sotuyo de Miami, este sacerdote nos acompañaba y hacíamos el rosario en mi casa y empezamos a orar y íbamos a la adoración juntos y el Señor empezó, como te digo, a trabajar en nosotros más, ¿verdad? Él empezó primero a pulirnos bien para esta misión que Él tenía preparado desde la eternidad. Y entonces empezamos a orar y a tocar puertas en las parroquias. Y recuerdo que el padre Jordi, que queremos mucho, el padre Jordi Rivera, que es cofundador de Amor Crucificado, el padre Jordi fue el instrumento que nos recibió con las puertas abiertas. En ese momento él era párroco de San Raymond allá en Miami, ¿verdad? En Coral Gables. Entonces el padre nos recibe con los brazos abiertos, o sea, yo estaba llena de gozo porque tuve la oportunidad de estar en ese momento. Y San José, nosotros que estamos en el año de San José con la Madre Santísima son los patronos del movimiento. Entonces San José, recuerdo cuando el padre nos llama para reunirnos, nos dijo todo, sí, se pueden reunir aquí, le doy. Lo único es que tengo un salón tan pequeño y el padre estaba tratando de buscarnos otro salón, porque decía, ¿cómo va a ser? Déjame ver cómo le busco algo mejor, pero ese es el único que está disponible. Y yo, padre, dice, sí, porque el salón de tal, y tenían nombre, los salones tenían nombre, está ocupado, ese día está ocupado está ocupado. El único que tengo para ustedes es pequeño. Y yo, padre, ¿cómo se llama? Oh, San José. Y yo dije, no, mira, recuerdo que se me salían las lágrimas de la alegría, pues yo decía, padre, olvídese que aquí es que nos toca, porque imagínate, San José, así el Señor quería que fuera ahí y estábamos felices y el padre listo. Y ahí empezamos a reunirnos en grupo de oración y hablar orar por la castidad, la pureza. Empezaron a llegar jóvenes y un buen día el obispo, en ese momento obispo auxiliar, Monseñor Esteves, ahora obispo ¿verdad? ¿Cómo se llama? En San Agustín. En San Agustín. Sí, en ese momento en Miami él era el obispo auxiliar y Monseñor Esteves nos recibió con los brazos abiertos y un día en una misa que cumplíamos tiempo de estar reunidos, el obispo nos puso como movimiento en la arquidiócesis de Miami y lo nombró Castos por Amor. Entonces, felices porque teníamos ese eslogan, yo quería que se llamara Castos por Amor, ¿verdad? Para que se viera de una, Castos por Amor, castidad, punto. Y entonces el obispo le pareció bien y nos puso incluso que cada 6 meses hiciéramos un retiro para la castidad, ¿verdad? Cada 6 meses. Entonces todavía hasta el sol de hoy estamos haciéndolo. El retiro Libres para Amar, le pusimos Libres para Amar, que ha sido, es uno de los postulados del movimiento y ha sido una bendición y un lugar de conversión. ¿Sí? Personas que están viviendo sin el sacramento del matrimonio, entonces llegan al retiro y el Señor le da la gracia de prepararse para vivir el sacramento. Noviazgos que terminan cuando llegan al retiro porque se dan cuenta que realmente no llevan una relación que agradable al Señor. O noviazgos que también han empezado a vivir como al Señor le agrada, también que han hecho votos de abstinencia. Tenemos matrimonios que, por cierto, ahora se casan, tenemos varios, pero hay uno que está con el movimiento, que esta pareja de esposos pues no estaban casados por la iglesia y entonces ahora han hecho votos de abstinencia y están sirviendo en el movimiento y ahora pronto en un mes
ya reciben el sacramento y han vivido tú. Entonces, es toda Ay, esa ay, gracia el ay. Señor la da a través de este retiro Libres para Amar. Así es como surge Castos por Amor y Ajá, tenemos varios apostolados, ajá. pero ahí te voy contando. Aileen, y esta iniciativa, que es del Señor, no cabe duda, tiene varias proyecciones. O sea, ustedes están trabajando en varias digamos, ramas o en varios apostolados. Cuéntame qué es exactamente lo que hace en este momento Castos por Amor. Claro que sí. Tenemos diferentes apostolados, tenemos la noche de formación, que son todos los viernes de 8 a 10 de la noche, hora Miami, ¿verdad? Y por Zoom, porque por ejemplo en este caso yo estoy en Carolina del Norte, pero Castos por Amor está en Miami y nos unimos por Zoom. Entonces ellos van presencial Ah, a la parroquia San Benedict en Hialeah y se reúnen ahí y nosotros por ajá. Zoom. Entonces tenemos la noche de formación de los viernes, tenemos el apostolado Provida, donde oramos frente a los centros de aborto, además de crear conciencia de que la vida es sagrada. Y oramos frente a los centros de aborto, hacemos el rosario, ¿sí? Ujú. Con la Déjame, intención de déjame, que, déjame, claro, quiero que lo expliques bien esto, porque esto es bien importante, porque hay muchos católicos que piensan que el ir a orar enfrente de un centro de aborto como que es una provocación. Pero yo creo que es importantísimo que hagamos presencia, como hacen otros grupos perversos, para hacer valer sus valores, ¿no? Así que qué interesante de que ustedes hacen este apostolado de ir a orar enfrente a los centros de aborto. Cuéntame. sí, claro que sí. Bueno, déjame contarte que las personas cuando van en la calle, las bocinas, no tocan las bocinas o se unen, hay gente de la calle que se unen al rosario, ¿viste? Y, o sea, que además estamos siendo testimonio, llevamos carteles, y que el Señor te ama, la vida es sagrada, ¿verdad? Ujú. Y nos pasó algo extraordinario. La primera vez que hicimos eso, íbamos caminando y una de las hermanas del movimiento, el Señor le presentaba una visión donde ella veía que en cada Ave María que hacíamos, la madre tomaba, se convertía en un pétalo de rosa en las manos de María y ella iba como desesperada, la Virgencita en la visión, recogiendo todos los Ave María que íbamos haciendo, todos los pétalos y formando una rosa en sus manos, iba y la llevaba dentro del centro a la mujer que estaba a punto de abortar y la ponía dentro de su vientre. ¿Sí? O sea, que la oración, uno es que limita al Señor, la oración traspasa todo. Y definitivamente lo que hagamos con el Ujú. corazón y defendiendo lo que el Señor defiende, no hay problema, el Señor se glorifica. Entonces de ahí inició, pues yo me acuerdo que lloramos y ahí estamos orando por los centros de aborto y concientizando pues a todos de que hay que defender la vida y no quedarnos callados. Algo muy lindo que pasó es que precisamente Monseñor Esteve, el obispo, nos decía, los voy a acompañar un día de esto al centro de aborto para orar también. Y un día que venía él manejando, que nos vio, él parece que regresaba de una actividad que tuvo, estaba todo revestido, se desmontó Monseñor y hizo el rosario con nosotros, Mm. bendijo el lugar, cerró, centro, Ah. cerró el centro de aborto. Eso es un gozo y ahora a otro centro de aborto y así, ¿verdad? Así, esperando en Dios que todo cierre. Y entonces el sacerdote, el guía espiritual, el párroco de San Benedict, en Hialeah, el padre Julio de Jesús, es el guía espiritual Ujú. del movimiento, aunque tenemos dos sacerdotes más que nos acompañan, padre Jordi Rivera y el padre Ernest de la parroquia San Juan 23. Entonces tenemos tres sacerdotes que nos Ujú. ayudan sirviendo en los retiros y todo. Entonces, bueno, ese es uno del apostolado. Tenemos el apostolado de misiones, donde se van a otros países eh, a hacer el retiro de Libres para Amar en otros países, porque cada 6 meses Ajá. tenemos el retiro de Libres para Amar, que es interno, Ajá. durmiendo Ujú. todo el fin de semana, y simplemente es un encuentro con Jesús y un llamado a la santidad. Ujú. Eso sí se puede resumir así el retiro. ¿Verdad? La libertad viene Ujú. precisamente de conocer al Señor, no de hacer lo que nos parezca, sino al conocer al Señor, el Señor pone todo en orden y nos sentimos libres y podemos llevar relaciones Correcto. sanas. Ujú. Entonces, bueno, ese es uno de los Ujú. apostolados y también hacemos, que se me olvida, también tenemos en las redes sociales, en YouTube y esto, donde todos los lunes de 3 a 4, también tenemos
Creciendo en el Amor, donde hablamos de castidad y de todos los puntos que tienen que ver con la sexualidad y las realidades que se está viviendo hoy día en todo, ¿no? Y también pues hacemos, ¿cómo se llama? Congreso. Esta vez es la primera vez que vamos a hacer un congreso a nivel internacional, virtual, por lo de la pandemia, ya que no podemos hacer un retiro, porque limitaba en ese momento y nos tocaba. Entonces, al orar, estábamos orando y el Señor coloca a la directora del movimiento, que es mi hermana, Angie, ¿verdad? Angie Lora le coloca en su corazón, pues esta palabra, el nombre en latín, Semper Fidelis es Christus. Y ella dijo, listo, vamos a hacer el congreso, vamos a ponerle el nombre que el Señor dio en latín, vamos a hacerlo en inglés, en español, para que llegue a todo. Y pues ahí, en latín es Cristo siempre es fiel. Y nuestra respuesta a él, le hemos puesto al Congreso, siempre fieles a Cristo. Y ahí surge este Congreso que va a ser una respuesta a todo lo que está siendo atacado en este momento, que es un ataque directo a la sexualidad, a la dignidad humana, a la familia, al matrimonio. ¿Sí? Y esto es lo que esta es la respuesta, es llevar la verdad del Señor. Traímos un video para que lo vieran. Tengo un video que queremos presentarlo. Lo vamos en este momento a poner para que todo el mundo lo pueda ver y después podemos comentar tú y yo un poquito sobre este congreso. ¿Te parece que veamos el video? Por supuesto. Adelante con el video. Hoy día estamos viviendo un espíritu de confusión, donde vemos caos, desorden y pánico. Los medios de comunicación están siendo manipulados por redes internacionales que, enmascaradas de falsa misericordia, en realidad generan odio y destrucción. La agenda de redes globales, como la LGBTQ, se ha ido imponiendo en muchos países, donde se han aprobado uniones del mismo sexo. La perversa ideología de género irrumpe adoctrinando a niños y a jóvenes. En Estados Unidos, el presidente emitió una orden ejecutiva por medio de la cual permite que toda entidad acepte el mal llamado transgenerismo como si fuese un derecho humano. En las escuelas públicas de ciertos estados, es obligatorio adoctrinar a los niños desde el 3er grado en adelante sobre el mal llamado transgenerismo, enseñando que puede ser que se sientan atrapados en el cuerpo equivocado. Incluso pueden acceder a peligrosos y dañinos tratamientos para falsamente cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. Los niños son forzados a casarse legalmente en muchas partes del mundo, sexualizando su inocencia, prostituyendo la pureza. Vemos cómo las marchas feministas deforman la verdadera imagen de la mujer, llevándola incluso a cerrarse al don de la vida. Por ley federal, los bebés pueden ser abortados hasta el momento de su nacimiento. La compra-venta de órganos de los bebés en las agencias abortistas como Planned Parenthood se han convertido en un gran negocio. Cada 90 segundos un niño es abortado. Estamos constantemente bombardeados de pornografía, haciendo de nuestro prójimo objetos de placer por el cual se paga en la prostitución y hasta se mata. La trata de personas día a día cobra más víctimas, llegando incluso a que padres vendan a sus niños como mercancía. La pandemia del COVID-19 ha llevado al mundo a un estado de pánico.
naturaleza está empezando a manifestarse en diferentes partes del mundo. En estos tiempos de tribulación y confusión, donde los valores más importantes están siendo atacados, la dignidad humana, la sexualidad, el matrimonio, la familia, nuestra fe, el Congreso será una respuesta a estas inquietudes para ser apóstoles y permanecer firmes a los pies de Cristo. El movimiento Castos por Amor en la Arquidiócesis de Miami te invita al Congreso virtual Semper Fidelis es Christus, siempre fieles a Cristo, con charlistas internacionales, disponible en inglés y español, gratis. Ora, inscríbete, compártelo, fidelicescristus.com o en la página web castosporamor.org, del jueves 23 al domingo 26 de septiembre. Te esperamos. Gracias, Aileen, por este video que acabamos de ver. Yo quisiera que tú nos ampliaras entonces un poco las posibilidades. ¿Qué gente, cómo se puede unir a este congreso, que es un congreso virtual? No tienen que viajar a ninguna parte del mundo, sino lo pueden hacer desde su propio hogar, de su propia localidad. Cuéntanos un poco cómo la gente se puede unir a este congreso. Claro que sí. El congreso es gratuito. Va a ser desde el 23, Wow. jueves 23 de septiembre al domingo 26 de septiembre. Entonces va a ser, está en las redes sociales para inscribirse, está en las redes sociales de Castos por Amor. Entonces pueden buscarnos Castos por Amor, Facebook, Instagram, estamos ahí. O bueno, porque creo para inscribirse ahí van a entrar a la página y pueden inscribirse en el Congreso directamente. También hay otra opción que es, por ejemplo, que si quieren seguir viendo el Congreso después que termine, hay un acceso, que hay una donación como de $30 que es para tener acceso a la charla por 6 meses, si quisieran volver a repetir o quieren ver algo. Entonces en el Congreso vamos a tocar todo lo que está siendo atacado hoy día. Entonces vamos a tener charlas para todo, ¿verdad? Del matrimonio, de la familia, con testimonios. Los testimonios iban a estar... contamos, el Señor, la Virgencita, la Madre, San José nos ha unido un grupo hermosísimo de charlistas, donde va a estar Jason Ever, va a estar el padre, pues varios sacerdotes, el padre Jordi, hablándonos de permanecer firmes en la barca de Pedro. Entonces tenemos también a Evan Limoy, el fundador de Un Amor Diferente, que nos va a estar hablando de amar al máximo. Perdón, de amar al máximo, que lo va a estar hablando también del matrimonio, de la familia. O sea, hay para todos, porque hay, o sea, tú entras y tú eliges las charlas y los testimonios y todo lo que tú quieras ver. Tenemos también lo de, por ejemplo, esto de la ideología de género, que es una cosa alarmante lo que está pasando. Terrible. En todos lados. Y entonces hay desde el punto de vista médico, ¿sí? Hablando sobre eso, desde el punto de vista espiritual, y es una belleza porque es una respuesta también a los padres o a la humanidad que está confundida en esa situación, cómo manejar eso. También el tráfico humano que está pasando, cómo también manejar todo esto y testimonio de esto. Entonces estamos tocando eso, el aborto también, o sea, estamos tocando todo lo que realmente necesita el Señor, que escuchemos su verdad. Y cómo también, por ejemplo, la gracia de que el Señor puede hacer todo nuevo, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a la persona que ha abortado, testimonio de personas que han descubierto la belleza, entonces, de servir al Señor defendiendo la vida en este momento. Entonces, es de todo, desde el matrimonio, la sexualidad. A ver, yo tengo todo porque son muchos puntos. Tenemos
muchos charlistas, gracias a Dios. El padre Javier Olivera Rabasi, que va a contar su testimonio. Este es un sacerdote que todos lo conocen, de Argentina, que tiene un programa que se llama Que no te lo cuenten. Entonces el padre va a estar compartiendo su testimonio. Él como joven, que estaba en el mundo, como el Señor lo llama a ser un sacerdote que sirve al Señor de una manera extraordinaria. Y entonces también tenemos lo que es la virginidad, el testimonio de una nueva virginidad. Testimonio de una de las hermanas del movimiento de Castos por Amor, que va a estar hablando de que el Señor puede regalar una nueva virginidad. ¿Qué hay de las personas que lo están escuchando y de repente ya no son virgen? Y entonces piensan que ya es el final de su vida, pero el Señor mismo dice en su palabra que Él todo lo hace nuevo. Entonces ella tiene un testimonio, la hermana Carolina, de cómo el Señor en su vida hizo todo nuevo y cómo ella pudo vivir una nueva virginidad y después el Señor la bendijo con un matrimonio también que sirve en el movimiento de Castos por Amor y tiene 3 hermosas hijas. Entonces también pornografía, que es algo que están los niños expuestos hoy día, es algo alarmante. Total. Entonces vamos a hablar sobre eso, de cómo educar a los padres para levantar a sus hijos y que los hijos vayan creciendo en la pureza. O sea, ahí vamos a encontrar que vamos a tocar eso, hasta cómo uno, que adulto, lo que sea, que está en ese tipo de adicción, cómo el Señor puede ayudarlo a romper con eso, y hay testimonios sobre eso. Entonces vamos a tocar eso, la contracepción, la santidad de la vida, la herramienta de castidad, todo eso de cómo mantenernos en pureza, en gracia con el Señor. Entonces vamos a dar herramientas para que todos, de todas las edades, puedan escucharnos. Está abierto para todos, 18 en adelante, ¿sí? 18 en adelante. Pero yo creo que los teenagers están bienvenidos porque realmente lo que se habla ahí, ellos están expuestos a tantas cosas hoy día que eso más bien va a ser muy edificante para ellos. Claro, claro. Sigo contando, y déjame te pregunto, ¿este congreso va a ser bilingüe o hay charlas que van a ser en español, otras charlas van a ser en inglés? ¿Cómo la gente puede saber, los que no hablan inglés, por decir una cosa, cómo es bilingüe o es todo en español o todo en inglés? ¿Cómo es? Sí, el movimiento de por sí, Castos por Amor, es un movimiento que se dirige, Castos se dirige a la comunidad hispana. Entonces el congreso, todas las charlas van a estar en español, pero vamos a tener charlas en inglés. Vamos a tener charlas en inglés y otras que van a tener sus subtítulos, que van a ser traducidas y van a tener sus subtítulos también en inglés para que puedan también, esos testimonios que quizás nada más están en español, puedan también, ¿verdad? Pues beneficiarse. Igualmente un tema, pues tenerlo en inglés también. O sea, tenemos charlas en inglés y otras que están traducidas, el subtitulada en el otro idioma para que puedan también disfrutarlo. Así que sí, hay de todo para todo. Hay de todo para todos. Me encanta esa última explicación. Hay otra de modestia, para cómo vestir en modestia, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el matrimonio, con los padres, está dividida hasta por secciones también, para que puedan ser más fácil buscarlo, con los padres, con la familia, la masculinidad, ¿verdad? El ser hombre de Dios, ¿verdad? Igual como princesas del reino, hablando de tú como mujer, como hija de Dios. Y vamos a tener ahí a una hermana tremenda de Colombia, María Claudia, que nos va a estar hablando. También Rebeca Barba, que es tremenda hija del Señor, que sirve mucho al Señor. Ella también nos va a estar hablando de la intimidad conyugal. O sea que estamos tocando soltero, noviazgo, matrimonio, familia. Estamos tocando todo para el Señor. Realmente es interesantísimo mucho. Cómo han podido ustedes preparar realmente un programa tan vasto, pero tan importantísimo de todos estos puntos. Me queda solamente un minutito, así que vamos a volver a decir a la gente cómo se puede conectar y cómo se puede inscribir para el Congreso. En este minuto que me queda, nuevamente, Aileen. Bueno, pueden entrar a nuestras redes sociales de Castos por Amor, todo junto, lo ponen junto, Castos por Amor, unido, y nos van a encontrar en Instagram, Facebook, y también, sí, ahí yo creo que es lo más fácil para ello entrar.
en Facebook. Perfecto. Y en Instagram nos encuentran y ahí van a ver que dice Fidelis a Cristo, ahí se inscriben, ahí van a estar todo lo del Congreso, entran y ya lo guía la página, lo que tienen que poner, lo que tienen que llenar. También tenemos camisetas, perfecto. tenemos estas camisetas lindísimas que tiene el nombre del Congreso, Fidelis escrito. Es una que Vamos a hablar de todo esto. Así que, bueno, Aileen, te ofrezco que una vez que pasemos el Congreso vamos a buscarte nuevamente para que hablemos del fruto que va a dejar este Congreso. Te doy muchísimas gracias, Aileen, por haber estado con nosotros hoy día aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Así que y vamos a hablar mucho por este Congreso. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea en vivo. Hasta entonces, bendiciones.